Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical de hoy. Hermanos, vamos a continuar con en nuestro estudio del capítulo 10. Nos quedamos en el versículo 13. Habíamos visto en la clase anterior que Jesús había mandado en misión a 70 de sus discípulos y les había dicho que fueran de dos en dos a las ciudades donde Él iba a pasar, no a cualquier lugar ni a todas las ciudades, sino a los lugares donde Él iba a pasar y con ciertas recomendaciones, ¿verdad? Entonces, cuando regresan, ¿verdad? Entonces ellos traen un reporte, ¿verdad? Y con lo que se plantea y sabe Jesús de los resultados, hace estos comentarios que ahorita estamos leyendo, ¿verdad? El último versículo en la clase anterior decía: y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad, o sea, aquella ciudad que no los hubiera recibido. Y puede causarnos quizá algo de extrañeza ver las ciudades que se mencionan aquí en los ayes, ¿verdad? Ay de ti, porque es Corazín y es también Betsaida y Capernaum. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, Capernaum era una ciudad donde Jesús predicó mucho, igual que en Betsaida, y donde hubo muchos milagros y mucha gente lo seguía. Entonces, ¿qué pasa cuando van estos 70? Pues probablemente, a pesar de todo lo que se había hecho ahí, del testimonio directo que tenían, sin embargo, las ciudades en sí, no como gentes, como individuos, sino como ciudades, eran reacias a aceptar el mensaje. Entonces, aquí nosotros podemos comprender que es mucho más compromiso cuando hemos recibido la verdad, la conocemos, tenemos testimonio de lo que el Dios hace en nuestras vidas a través de Cristo y le volvemos la espalda. Entonces aquí es donde entendemos eso. Pero ay de ti, esta ciudad y la otra ciudad y la otra ciudad, ¿verdad? Porque a pesar de todos los milagros que se hicieron entre ustedes, no hubo arrepentimiento. Dice, si las ciudades extranjeras hubieran recibido lo que ustedes recibieron, se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. ¿Qué quiere decir? Con mucho dolor, con mucho sentimiento de culpa, de haber hecho mal. Y se hubieran sentado en la ceniza y con la ropa de silicio, que sabemos que es una ropa incómoda, que pica, que es difícil para mostrar el dolor que sentimos, así se hubieran sentado para recibir el perdón. Hermana, ¿verdad? Sí. Esas eran unas costumbres de aquel tiempo, sí. El silicio sería algo así como la tela de costal, algo así. Sí, sí, más áspera todavía que la tela de costal, porque vestirse de ella cuando había algún dolor, alguna tristeza. Sí, por ejemplo en los duelos se vestían de silicio, ¿verdad? De dolor, ¿verdad? De dolor, sí, es una expresión de dolor. Y el arrepentimiento es un dolor, nos duele habernos portado mal y estar mal delante de Dios. Por eso la expresión de sentarse en silicio y ceniza. ¿Y la ceniza? La ceniza porque nosotros sabemos que la mejor lejía que existe es la ceniza. ¿No lo han comprobado? Lo más difícil de quitar se quita con ceniza. El cochambre que se forma con el carbón, que es un aceite,
es muy difícil de quitar, pero lo talla uno con ceniza y se quita. Es el mejor limpiador, mejor que la japonesa y que la Axe y que todos esos limpiadores modernos. Entonces, de alguna manera también cala. Si nos sentamos en ceniza, imagínense sentarse en lejía. Entonces también molesta, nos irrita, ¿verdad? Es áspera. ¿Han sentido la ceniza? Es un polvito áspero, ¿verdad? Entonces es molesto. Pero ¿por qué si había ya un dolor, por qué expresarlo con algo que causara más dolor? Bueno, es una muestra visible de nuestro dolor. Y nosotros sabemos que sobre todo en la Biblia y en el Antiguo Testamento tenemos una herencia de hechos que nos hablan de lo que no se puede expresar con palabras, ¿verdad? Entonces decimos que son tipos de, ¿verdad? Pero cuando no podemos expresar algo con palabras, usamos una figura, ¿verdad? Que podamos con los sentidos apreciarla, y esa es una de las razones, ¿verdad? Nosotros podemos tener mucho dolor, pero ser inexpresivos, aunque nos estemos muriendo por dentro. Pero si hacemos una cosa física que lo demuestre, entonces estamos expresándolo. Miren, voy a ponerles un ejemplo de una de estas cosas externas para expresar algo interno. Cuando oraban, ¿se acuerdan que decía que estaban en ayuno y oración? Y que decía Jesús que se acostumbraba a no lavarse la cara ni peinarse y andar todos sucios, ¿verdad? Y decía que esa es una expresión externa de lo interno, de que estaban en ayuno y en oración, para que todo mundo sepa que estoy en ayuno y en oración. Pero Jesús les dice, no sean hipócritas, lávense la cara y arréglense. ¿Por qué? Porque no se trata nomás de expresar, de que la gente vea, sino realmente sentirlo, ¿verdad? Sentirlo. Entonces eso es lo que se trata. Y hay cosas que Jesús va quitando porque se prestan para la hipocresía, ¿verdad? Que parezca aunque no sea, ¿verdad? Pero eso del cilicio y la ceniza era una costumbre bastante común todavía en el tiempo de Jesús. Y ya lo dijimos, que el dolor más terrible, que es el duelo, se expresaba también de esa manera. Aquí Jesús lo usa para mostrar el dolor del arrepentimiento. Si se hubieran arrepentido, se hubieran sentado en cilicio y ceniza esperando la salvación, ¿verdad? Entonces vemos nosotros aquí, ¿verdad?, que las ciudades en sí no hubo la respuesta que Jesús esperaba de ellas, ¿verdad? Entonces dice que habrá juicio, un juicio muy severo, muy duro, y dice que será más tolerable para Tiro y Sidón, que son ciudades paganas, que para aquellas ciudades que eran del pueblo de Dios, ¿verdad?, que eran de Israel. ¿Por qué? Porque tenían testimonios más fuertes, más tremendos, y no los habían sabido apreciar y responder a ellos. Y luego sigue diciendo, el que a vosotros oye, a mí me oye. O sea, el mensaje que ustedes llevan es el mío. Cuando los oyen a ustedes, me están oyendo a mí, porque es mi mensaje. Y cuando me oyen a mí, en ustedes están oyendo al Padre, al que me envió, ¿verdad? O sea, Jesús siempre dice, yo no hablo de mí mismo, sino hablo lo que el Padre me da que hable. Entonces, nosotros estamos obedeciendo a Dios cuando obedecemos a Cristo. Y cuando nosotros tenemos palabra limpia, pura, exacta, de la Escritura, estamos hablando también en el nombre de Jesucristo. Entonces el que a nosotros nos oye, a Jesucristo oye, a Dios oye, ¿verdad? Entonces el que desecha la palabra no desecha al enviado, desecha a Jesús y desecha a Dios. Por eso es
por lo que Jesús está haciendo, marcando los resultados de la misión que ellos y llevaron a cabo. Muy bien, vamos con el versículo 17, por favor. Aquí oímos algo del reporte que hacen los discípulos, pero vemos que ellos estaban muy contentos de los resultados que habían obtenido, porque había sido fructífera su labor. Había habido muchas personas que habían oído el mensaje, había habido muchos enfermos que habían sanado, había habido muchos demonios que habían salido de las personas a las que atormentaban, y entonces ellos lo expresan hacia Jesús. Y dice que tenían mucho gozo y decían: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, ahí vemos el poder del nombre de Jesús, en tu nombre. No era por ellos, no era su capacidad, sino era porque llevaban el mensaje en el nombre de Jesús. Y les dice Jesús, dice: sí, cuando ustedes tenían el poder para expulsar demonios, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, estaba siendo derrotado Satanás con el mensaje de ustedes, ¿verdad? Está dándoles ¿cómo les diría yo? Seguridad, ese sentimiento de haber avanzado, destruyendo el mal con lo que ellos habían hecho, ¿verdad? Yo veía a Satanás caer. Y entonces les dice: bien, ustedes han experimentado lo que es tener poder contra el mal, pero yo ahora, fíjense, aquí viene algo diferente. Yo ahora les doy poder para que contrarresten el mal hacia ustedes. No el mal hacia los demás, poder hacia los demás, sino de protección hacia ustedes. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y podemos pensar, ¿por qué serpientes y escorpiones? Porque de alguna manera estos bichos, vamos a llamarles así, estos animales representan lo más nocivo para el hombre, porque son venenosos, ¿verdad? Entonces todo lo nocivo que ustedes encuentren en su camino van a tener potestad de contrarrestarlo, ¿verdad? Y nosotros tenemos un ejemplo muy claro en la Escritura con Pablo, ¿se acuerdan? Cuando estaba allá en la isla, cuando estaban protegiéndose del mal tiempo y que habían naufragado y que llegaron, ¿verdad?, en la isla de Malta. Y entonces una serpiente muy venenosa se prende en el brazo de Pablo y la sacude. Y todos dicen: se va a morir, porque conocían qué clase de serpiente era. Y no le pasó nada a Pablo. Ahí vemos un ejemplo de este poder que Jesús da a aquellos que son sus siervos, ¿verdad? Entonces, el poder del mal de alguna manera está expresado en esos animales. No es tanto así riguroso, sino que representa el mal peor que puede hallar. Porque hay mal, vamos a decir, la mala voluntad de las gentes, pero hay gente venenosa, que va a usar todo su conocimiento del mal
para procurar hacernos daño. Y eso es lo que Jesús está ejemplificando aquí. Pastor, ¿quería decirnos nada algo? Más aclarar que aunque Dios nos promete esa protección, sí. no tenemos que andar buscando. No sé. Porque entonces vamos a estar haciendo lo que Jesús dijo que no hiciéramos, ¿verdad? Sí. Que no tentáramos a Dios. A Dios, ¿verdad? Sí. Como Satanás cuando le dijo que se sí. aventara a cabo el reino de Dios. Sí. Sí, es muy importante. Sí, hermana Pati. Es importante puntualizar desde mi punto de vista esto. Muchas veces pensamos que por ser hijos de Dios no vamos a enfrentar enfermedad o problemas. Entonces, esta protección es contra los ataques directos de Satanás, no contra las enfermedades o problemas que podamos tener en nuestra vida. Sí, es muy cierto. Es diferente el ataque que el malo puede hacer contra nosotros, de eso estamos protegidos cuando somos de Jesús, ¿verdad? Porque Él lo venció ya en la cruz, ¿verdad? Pero es muy diferente los trastornos que el mundo nos trae. Dice Jesús que en el mundo tendremos aflicción, ¿verdad? Porque el mundo está lleno de calamidad, pues, desde el momento en que el pecado se enseñoreó en el mundo, ¿verdad? Entonces está lleno de calamidad. Y muchas calamidades vienen del mismo mundo y otras calamidades, pues, nos las procuramos nosotros. Miren, por ejemplo, vamos a pensar en el cáncer, que muchas cosas del cáncer es el ambiente, los rayos dañinos del sol, que ya no hay capa de ozono que los proteja. ¿Quién destruyó la capa de ozono? Díganme. Nosotros. Entonces, es resultado de nuestro pecado. ¿Qué tipo de pecado es? Comodidad. Ay, qué fácil es. Me agarro un spray, no tengo ni que abrir la botella, ¿verdad? Ni que sacarla de la caja, nomás lo agarro, y ya, ¿verdad? Por comodidad. Y también por economía, la riqueza de los fabricantes, ¿verdad? El ansia de ganancia de dinero, ¿verdad? Entonces la avaricia, como dice el pastor. Entonces hay pecados que indirectamente somos culpables nosotros, a veces sin saberlo. Por eso David dice, líbrame de los pecados que me son ocultos. Pero otros pecados son de nuestra parte, ¿verdad? Por ejemplo, cuando sabemos que tenemos un problema de salud y que a ciertas cosas que comemos o bebemos nos hace daño y no hacemos caso, no pasa nada, ¿verdad? Entonces es nuestro propio pecado el que nos está causando los trastornos, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos, ¿verdad?, que el mundo va a traer aflicción y que no entran estas consideraciones que estamos viendo que Jesús, esta protección, vamos a decir que Jesús está dando a los que hablan de Él, ¿verdad?, a sus enviados. Entonces, ellos están muy contentos cuando presentan su reporte de que se les sujetan los demonios, tienen un gozo tremendo, pero Jesús les dice, no os regocijéis de que los espíritus, fíjense que no habla de demonios, habla de espíritus malignos. Por eso debemos tener cuidado. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los espíritus? Por eso tenemos que tener cuidado de meternos en el mundo de los espíritus, porque nos metemos y no sabemos qué espíritus son, ¿verdad? Aquí Jesús está hablando de los espíritus malignos, ¿verdad? Que los que se les sujetaban eran demonios. Entonces, no os gocéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Miren, de alguna manera Jesús les está haciendo ver que nos podemos sentir muy bien cuando nos sentimos poderosos. Jesús les había dado un poder tremendo. Y entonces ellos se sentían gozosos de poder ejercer ese poder. Pero a veces nos vamos con la finta, que lo importante es el poder, ¿se dan cuenta?
Entonces buscamos el poder, y ese es uno de las debilidades más fuertes del humano, el poder. ¿Por qué la gente que se siente en la silla presidencial se siente que es Superman o un superhéroe? Por el poder que está ejerciendo. Y el poder es ¿qué les diré? Contagioso. Nosotros pensamos, vamos a elegir una persona muy buena para que esté representándonos, pero el problema no son las personas. Puede que haya una persona muy buena, una muy mala, una mediana, pero el problema es el poder que tienen en la mano. Ese es el problema. Una persona que sepa manejar el poder va a ser un magnífico dirigente, pero una persona que se deje llevar por el poder va a ser un pésimo dirigente. Sí, pastor. Sí, con respecto al poder, hermana, yo creo que es algo inherente en el ser humano. O sea, de hecho, Dios nos creó y nos empoderó. O sea, en el sentido, cuando dice señoré. Eso es sobre toda la tierra. Sí, pero hay una cosa. Si ustedes se fijan en Génesis, dice señoré sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar, sobre las bestias y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Jamás menciona señorear sobre otros seres humanos, ¿verdad? Jamás. Y ese es el problema que tenemos, uno de los problemas. Uno de los más graves. Con el poder. Sí. Y otra cosa es que, por ejemplo, Dios quiere restaurar ese poder al ser humano, pero a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Controlado por el Espíritu Santo. Por eso en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. Y el poder es para hacer testimonio, para ser testigos de Él, ¿verdad? Ese es principalmente el propósito del poder. Por eso el hombre siempre busca el poder, porque de manera inherente lo recibió desde el principio. Pero lo perdió cuando... Sí, con el pecado. Con el pecado, ¿verdad? Sí, es importante que nos demos cuenta de esto, ¿verdad? Porque quizás, como dice el pastor, como es inherente en nosotros, es difícil de manejar. Pero las cosas no son malas en sí mismas, el poder no es malo. Lo malo es, como yo les he dicho muchas veces, el uso que hacemos de las cosas. Eso es donde está el mal, no en las cosas mismas, como el dinero no es malo, pero ¿qué uso hacemos del dinero? Entonces ahí está el problema. Y el poder es igual, ¿verdad? Entonces Jesús les advierte, no os alegréis, ¿verdad? No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, o sea que tienen poder contra los espíritus, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, vean lo que es importante. Con la labor que ustedes están haciendo, están demostrando que son hijos de Dios. Y eso es lo importante. Lo importante no es el poder que tengan, sino que son hijos, lo tienen el poder porque son hijos de Dios. O sea, saber distinguir, saber ver qué es la prioridad, qué es lo importante. A veces les digo, nos vamos con la finta, nos quedamos a medias. En lugar de llegar hasta el final, nos quedamos a medio camino. Y Jesús lo está marcando con mucha claridad. Muy bien, seguimos con el versículo 21, por favor. Aquí nosotros vemos, a pesar de que vemos que Jesús está de alguna manera llamándole la atención sobre un punto a los discípulos, sobre aquello de que no se engrandezcan con el poder, sino siéntanse grandes porque son ciudadanos del cielo. Sin embargo, él no, no es como los que regañan y dejan a menos
la obra hecha, sino que se regocija de lo que hicieron. Y entonces es lo que viene aquí, dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. O sea, estaba tan contento con lo que ellos habían logrado, con lo que ellos habían hecho, que se llenó de un gozo espiritual especial, ¿verdad? Y entonces él habla con Dios, te doy gracias, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas que son tan importantes, que son las cosas de la salvación, las revelaste a los más pequeños. ¿Y quién eran los discípulos? Gente del pueblo. Y vamos a considerar con la gente preparada, con los sacerdotes, con los levitas, con los escribas, con los fariseos, que eran la gente preparada y sabionda. ¿Quiénes eran los discípulos? Eran gente que no conocía nada, en conocimiento eran como niños. Pero sin embargo, Dios les había revelado todas estas verdades espirituales a ellos. Y a los grandes se habían quedado a oscuras. Por eso te alabo, Padre, porque todas estas cosas importantes se las has revelado a los pequeñitos. ¿Por qué? Porque así te agradó. A los que tenían corazón sincero, a los que habían sabido reconocer al Hijo de Dios. Y dice Jesús, nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo. O sea, el que conoce a Dios en toda su extensión es Jesucristo. ¿Y quién sabe quién es Jesucristo realmente? Solo Dios. Comprender toda la dimensión de Jesús, solo Dios. Pero por eso nosotros tenemos que poner tanta atención en Jesús. Porque todo lo que Jesús es, lo que Jesús enseñó, lo que Jesús hizo, es lo que es el Padre. Y la única manera que tenemos de conocer al Padre en la forma más completa posible para el humano es a través de Jesucristo. Quien conoce a fondo a Jesucristo conoce a Dios en la medida que el humano lo puede conocer. Entonces, por eso es tan importante, ¿verdad? Y por eso debemos poner atención. Y eso es lo que Jesús está diciendo en estas palabras. Nada más, el conocimiento más preciso y más exacto es entre Padre e Hijo. Y para los demás, a quien el Hijo lo quiera dar a conocer. Todos podemos leer el Evangelio. Todas las personas del mundo pueden hacerlo. Pero no todos tendrán los ojos espirituales para entenderlo, ¿verdad? Entonces, a los que Él les quiera dar a conocer. ¿Y cómo nos los da a conocer? A través del Espíritu Santo. No estén tristes porque yo me voy, porque el Padre les mandará el otro Consolador que estará con vosotros para siempre. Entonces, cuando nosotros leemos la Escritura y nos ponemos en las manos de Dios y oramos para que el Espíritu nos revele lo que está en la Escritura, vamos a tener mejor comprensión de la Escritura que si solo agarramos la Biblia y leemos como cualquier libro, ¿verdad? Entonces, qué importantes son esas enseñanzas que Jesús nos está dando en estos pasajes, ¿verdad? Y le sigue diciendo, y fíjense, dice que volviéndose a los discípulos, o sea, había más gente ahí, y de alguna manera poniéndolos aparte, hablándoles en privado, o sea, nada más para ellos les dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. O sea, toda aquella gente que estaba siendo testigo de lo que estaba pasando, lo que los discípulos estaban viendo, ¿verdad? Son bienaventurados. Porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver y oír lo que ustedes ven y oyen y no pudieron. Nada más pensemos en los grandes profetas del Antiguo Testamento, en Isaías, en Jeremías, en Daniel, ¿verdad? Que están entregados a Dios. Dicen que Jeremías es el
tipo más parecido a Jesús en sufrimiento, en aguante, en mensaje, como mensajero en todo, ¿verdad? Isaías, que prácticamente vio la vida de Jesús en sus profecías, pero ellos quisieron ser testigos presentes y no pudieron. El mismo rey David, que amaba tanto al Señor, ¿verdad? Quiso, él quería que Dios le revelara más. Siempre estaba en la presencia de Dios. Sus decisiones, no, excepto unas cuantas en las que se equivocó, pero procuraba que estuviera de acuerdo con la voluntad de Dios. Ellos quisieron ver esto, o sea, la venida de Jesús, y no lo vieron, ¿verdad? Por eso dice, dichosos, bienaventurados, los que ven lo que vosotros veis y oís, ¿verdad? Entonces y no, bienaventurados son, ¿verdad? Que lo quisieron ver y no pudieron ni verlo ni oírlo. Entonces para los testigos hay algo muy especial que recibieron, pero solo a ellos se los dice en privado, ¿verdad? A ellos, para que entiendan que ellos son especiales, que su tiempo es especial, que tuvieron una oportunidad que mucha gente quiso y no tuvo, y que gente muy cerca de Dios, ¿verdad? Vamos a seguir adelante con la lectura. Versículo 25. Jesús estaba mostrando su gozo, estaba mostrando cómo estaba complacido con la misión que habían hecho los discípulos. No se nos olvide que Jesús está camino de Galilea a Jerusalén. Está en el camino. ¿Recuerdan que pasó por Samaria? ¿Verdad? ¿No lo recibieron en un pueblo de Samaria y buscó otro? Bueno, todavía está en camino. Pero la muchedumbre se le acerca ahí donde él está. Y dice que cuando los discípulos regresaron de su misión y todo esto que acabamos de leer, pues él cómo se mostró contento, regocijado, alabando a los discípulos que habían hecho tan buena labor. Y dicen que se levantó un intérprete de la ley. No sabemos si era un escriba, si era un fariseo, pero era alguien muy conocedor de la ley. Y dice que se levantó para probarle. O sea, se siente muy grande, se siente muy conocedor, muy importante. A ver, vamos a ver qué nos responde. ¿Por qué para probarle? Miren, por ejemplo, la pregunta que le hizo. Si él, ¿qué cosa haré? Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Si él les decía, pues sigue la escritura, le podía decir, pues eso todos lo sabemos. Entonces, si ese es el consejo que das, pues ¿de qué sirves tú? ¿Qué hay de nuevo en ti? Es lo mismo, ¿verdad? Era una manera. Y si él añadía otra cosa diferente que no estuviera en la escritura, ¿cómo te atreves a agregarle a la palabra de Dios? ¿Verdad? O sea, siempre estas son preguntas capciosas, porque un intérprete de la ley, pues es una pregunta que se supone que él tiene que tener bastantes bases para saber qué cosa hacer para heredar la vida eterna. Por eso Jesús, fíjense la respuesta de Jesús. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquí yo me recuerdo de vamos a pasar al campo de la filosofía, un filósofo que enseñaba de esta manera, con preguntas. ¿Y a quién me refiero? A Sócrates. Sócrates enseñaba con diálogos,
platicando con sus alumnos. No escribió nada, ni un libro. Toda su enseñanza fue a través de palabras. Y su método de enseñar era que el alumno encontrara por sí mismo las respuestas. Él les daba las pautas, pero el alumno tenía que encontrar las respuestas. ¿Cómo lo hacía? Preguntando, como lo hizo Jesús aquí, preguntando. ¿Qué dice la ley? ¿Cómo lees? ¿Verdad? Y les responde el escriba, que él se lo sabía de memoria la ley, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? O sea, el amor en toda su dimensión, hacia Dios con todo tu ser, alma, cuerpo, espíritu, todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te amas? Amas igual a tu prójimo. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Fíjense que no le dice Jesús, has respondido muy bien, entonces tienes la vida eterna. ¿Verdad que no le dijo eso? Le dijo, haz esto. O sea, como que no lo has hecho. Haz esto y entonces vivirás, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vemos cómo Jesús le está haciendo ver su punto débil. Vamos a seguir con la lectura. Muy bien, miren, entonces dice que con esta respuesta de Jesús, veías tú lo mismo, él se quiso justificar. O sea, dice, estás dando a entender que yo no hago lo que manda la ley. Entonces, bueno, entonces, ¿quién es mi prójimo? Pero le pregunta a Jesús, y fíjense una cosa, la respuesta tenía dos partes, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. ¿Se fijan que no cuestionó para nada el amar a Dios? O sea, ahí se sentía muy seguro, pero se quiso justificar, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Porque recordemos que en la cultura judía era, vamos a decir, elitista, ¿verdad? Son mis hermanos, son los míos, los que son como yo, los que son de mi tribu, de mi pueblo, de mi ciudad, de mi país, de mi religión. Esos son los míos. Todos los demás que eran, los gentiles que eran perros. Entonces, de alguna manera se está justificando, ¿verdad? ¿Quién es mi prójimo? O sea, si yo no le hago bien a todo el mundo es porque no todos son mis prójimos. Está tratando que Jesús le diga, pues los judíos como tú. Eso es lo que está esperando que le diga Jesús. Pero ¿qué le dice Jesús? Le va a enseñar con una parábola. Entonces la parábola que Jesús le cuenta es la que nosotros conocemos como la del buen samaritano. Iba un hombre de camino y fue asaltado por los ladrones y fue robado y herido y dejado medio muerto, ¿verdad? Entonces lo he abandonado en el camino. ¿Y de dónde venía? De Jericó a Jerusalén. Y nosotros sabemos que Jericó está bastante cerca de Jerusalén. Jericó está por aquí y caminaban a Jerusalén. ¿Por qué un levita y un sacerdote? ¿Por qué esa frecuencia? Pues porque Jericó es una ciudad muy favorecida, es una ciudad bonita, la ciudad de las palmeras, que tiene ojos de agua, que tiene buena temperatura, entonces es muy favorecida para habitar ahí. Ahora nosotros también sabemos
que Dios les dio a los levitas ciudades, las ciudades de los levitas, donde pudieran tener sus ganados, y con un ejido. ¿Se acuerdan allá en Números que eran 2000 metros cuadrados? No, 2000 metros por lado, 2000 por 2000, lo que los ejidos alrededor de las ciudades tenían para los levitas. Y eran 48 ciudades en todo Israel para los levitas. Entonces es muy probable que Jericó fuera una ciudad de levitas, ¿verdad? Entonces por eso era la frecuencia de caminar de ahí. Como las funciones son en Jerusalén de los levitas, pues se iban a su casa y regresaban a Jerusalén, y a su casa a Jerusalén, y a su casa. Y en esta ocasión iban de camino hacia Jerusalén, ¿verdad? Entonces pasa un sacerdote y ve al herido y pasa de largo. Y luego pasa un levita y lo ve y pasa de largo. ¿Y quién era el herido? Un judío, un igual a ellos. Pero sin embargo eran tan importantes y tenían tanta prisa y tantas ocupaciones que no podían detenerse para ver qué le pasaba a aquel hombre que estaba tirado ahí, ¿verdad? Entonces ahí vemos que a pesar de que eran de su mismo pueblo, de su propia gente, no se detuvieron a ver qué le sucedía o cómo estaba. Pero dice Jesús, pasó un samaritano. Pasó un samaritano. Y nosotros sabemos la relación que había entre judíos y samaritanos. ¿De dónde estaba el problema? Que los judíos no aceptaban, no querían a los samaritanos, porque no eran un pueblo puro, eran un pueblo mestizo, eran un pueblo pagano, porque habían venido, cuando se hizo la conquista de Israel y fueron llevados al cautiverio, el pueblo de Israel nada más dejaron a los, como le llamaban, los hombres de la tierra, los pobladores de la tierra, o sea, los más pobres, que fueron los que dejaron, pero a los nobles, a los soldados, a los artesanos, a toda la gente de valor se la llevaron, pero a los pobres que no tenían ni tierra, esos los dejaron ahí. Pero ¿qué sucedía? Trajeron otros pueblos para poblar, pero ¿qué sucedía? Dice que las fieras asolaban los lugares y no los dejaban prosperar porque destruían todo. ¿Y qué dijeron aquellos pobladores que vinieron de pueblos extraños? Es que no conocemos al Dios de la tierra. Necesitamos adorar al Dios, porque en todos los pueblos primitivos hay dioses locales, no dioses universales, sino dioses locales, dioses de las ciudades. Entonces no conocemos al Dios de la tierra, por eso las fieras nos atacan. Entonces traigan sacerdotes que conozcan al Dios de la tierra para que nos enseñen su culto. Entonces trajeron allá de los cautivos sacerdotes que les enseñaran, y entonces los samaritanos aprendieron la adoración a Dios. Pero, y recordemos, eran paganos mezclados con los judíos pobres, entonces eran mezclados. Pero esos paganos adoraban al Dios de Israel y también a sus propios dioses. Entonces era una mezcolanza que había allí, ¿verdad?, de culto. Por eso los judíos no los querían, porque eran de otro origen y porque su culto no era adecuado, puro. Y ellos adoraban, ¿dónde? En Gerizim, ¿verdad? Entonces eran los judíos los que les tenían tirria a los samaritanos, no los querían. Tanto los aborrecían que preferían, cuando tenían que, esto es Samaria, esta parte de aquí de Efraín, Siquem, todo esto es Samaria. Aquí está Galilea y acá está Judea. Y era tal la tirria que cuando venían de Judea a Jerusalén, le sacaban la vuelta al camino que pasaba por Samaria y se venían por la orilla del Jordán para no pasar por la tierra de Samaria. Entonces era de parte de los judíos el coraje hacia los samaritanos y el desprecio, ¿verdad? Y claro, los samaritanos se resentían por el maltrato, ¿verdad? Por eso la samaritana le dice a Jesús, ¿cómo tú, siendo judío, me hablas a mí, primero mujer?
porque los judíos ni a las mujeres les hacían mucho caso. Y luego samaritana, ¿verdad? ¿Por cómo? ¿Cómo? Y yo poca cosa, una cosa mal vista por un judío, ¿cómo te atreves a hablarme? ¿Verdad? Es como diciendo, ¿te estás humillando hablándome a mí? Bueno, este samaritano, a pesar de todo lo que los judíos tenían en su contra, de que no los querían, dice que su corazón fue movido a misericordia y se detuvo a ver qué le pasaba a aquel hombre tirado en el suelo, ¿verdad? Fue movido, dice, a misericordia. Muy bien, seguimos adelante con la lectura. Miren, dice que el samaritano se detuvo, ¿verdad? Se detuvo y viéndole, está bien mal herido, este hombre se va a morir aquí tirado. Y el sentir que iba a estar abandonado ahí en tan mal estado, eso fue lo que movió su misericordia. No lo puedo dejar morir aquí, ¿verdad? Lo movió a misericordia el estado del herido. Y entonces dice, se acercó, porque lo había visto de lejos, es judío, pero está muy mal herido y se va a morir. Entonces se acercó, vendó sus heridas, le echó aceite y vino. El vino nosotros sabemos que tiene alcohol, entonces desinfecta y hace que las heridas pues sanen más pronto porque mata los gérmenes. Y el aceite ayuda a cubrir de que otros gérmenes extraños entren, forma una película, suaviza los tejidos y de esa manera la curación puede ser más rápida, ¿verdad? Eran los remedios de la época, era con lo que contaban para curar, ¿verdad? Y aquello lo usa él, de su propio, estaba usando lo que llevaba para el camino, ¿verdad? Pero no le importó, lo gastó en el herido. Y no nada más lo curó, sino que lo puso en su cabalgadura. O sea, él fue caminando a pie para que el herido pudiera ir en su cabalgadura. ¿Qué era? ¿Un caballo, un asno? Lo más probable es que haya sido un asno. Era lo que se usaba en aquella época por los judíos y los habitantes de las regiones, porque es muy montañosa y es más útil un asno que un caballo. Y llegó al mesón, ¿verdad? Y cuidó de él. Llegó, me imagino que al mesón para pasar la noche y estuvo cuidándolo, viendo que cómo seguía, que si tenía sed, que lo cuidó, que si había que ponerle algún vendaje, algo, ¿verdad? Pero tenía que salir él, tenía que seguir su camino, iba de camino. Y dice, al otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. 2 denarios es bastante dinero, ¿verdad? Bastante dinero. Entonces el mesonero podía arguir que era muy caro cuidar a aquel herido. Puede necesitar bebida, comida, vendajes, curaciones, el hospedaje, me está ocupando lugar en el hospedaje, entonces le dio cantidad suficiente y él no sabía cuánto se podía tardar, ¿verdad? Podía ser poco, podía ser mucho, pero le deja recomendaciones. Cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. O sea, si no te basta con esto que te dejo y gastas más, tú me dirás cuánto y yo te lo voy a pagar, pero cuídamelo. Fíjense qué atención puso en aquel hombre desconocido, enemigo, pero que encontró en mal estado en el camino.
Jesús sigue, ya le dio las pautas al maestro de la ley y ahora sigue que él saque las respuestas por medio de preguntas. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Fueron sus compañeros de pueblo, de religión, de lugar donde nacieron? ¿Fueron los israelitas sus prójimos? ¿O fue el samaritano su prójimo? ¿Quién crees que fue el prójimo de este hombre que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Si ustedes leen entre líneas, verán que no dijo el samaritano. ¿Verdad que no? Porque qué vergüenza, un samaritano cuidando de un judío cuando los judíos tratamos tan mal a los samaritanos. Prefirió el lado amable de la respuesta, el lado que se oye bonito, el que usó de misericordia, ¿verdad? El que usó de misericordia. Es un lenguaje, podríamos decir, eufemista, ¿verdad? Que se oye bonito, porque así no tenía que mencionar a un samaritano, ¿verdad? Y luego haciendo un favor. Entonces, el que usó de misericordia. ¿Y qué le dice Jesús? Ve y haz tú lo mismo. O sea, no hagas distinción de gente. Tu prójimo es todo aquel que se encuentre en necesidad y que tú puedas ayudarlo. No importa si es judío, si no es judío, si es gentil, si es el que sea. Así como éste usó de misericordia contra un enemigo, tú también, todo el que esté delante de ti en necesidad, es tu prójimo y debes ayudarlo. Entonces, fue una manera en que Jesús le enseñó que estaba mal en sus conceptos, pensando que solamente tenía responsabilidad con un judío. Yo les voy a poner un ejemplo de esa responsabilidad que ellos sienten entre sí nada más. Por ejemplo, en la ley está prohibido cobrar más de lo debido cuando prestas dinero. Debe de ser un cobro justo. Pero el judío se sentía responsable de este cobro justo solamente con sus propios hermanos. Ahí respetaba la ley, pero no lo respetaba con los demás. Por eso a los judíos a través de la historia se los conoce como usureros. ¿Por qué? Porque a los gentiles les cobraban todo lo que podían. No había responsabilidad con los que no eran de su pueblo. Pero Jesús le enseña a este maestro, a este doctor de la ley, que tiene responsabilidad con toda la gente. Y nosotros también debemos de aprenderlo hoy, ¿verdad? Que nuestra responsabilidad como cristianos no es nada más con otros cristianos, no es nada más con los que son de mi iglesia, no es nada más como los que son de mi grupo, sino es con toda la gente, aún con aquella que no nos gusta, con aquella que hasta podemos considerar enemigos, pero nuestra responsabilidad delante de Dios es con todos. Esa es la enseñanza de Jesús en este pasaje. Vamos a seguir con el 38, lectura en el 38. ¿Ya es la hora? ¿Ya estamos? Bueno, dejamos el versículo 38 para la próxima clase.